No, yo no estoy proyectando. Eh, Es que yo creo que Viri está salvando el... Ahí está. Ajá, estoy proyectando yo y lo abrí mejor en PDF para que no se trabe, porque luego el PowerPoint. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, Alan. Alan. Hola, Alan, buenos días. Hola, hola. Buen día a todas, todos. Buen día. Hola, Alan. ¿Ahí ven completa la presentación? Sí, sí se ve. sí, Viri. Perfecto. Si les parece bien, voy a empezar a desactivar las cámaras, únicamente dejando al ponente. Estaba la duda nada más de si empezaba Viridiana y presenta al doctor Carlos, ¿no? Juan Carlos. De acuerdo. Pero sí, ¿no? Estás en mute, Juan Carlos. Sí, presenta a Viridiana, ¿no? Viridiana es la maestra de ceremonias. Sí. ¿Quién decide cuándo empezamos? Yo decía 8:31. Sí. Yo creo que ya, ¿no? Perdón, aprovecho rapidísimo para agradecerles a todos por su esfuerzo y por participar Sí. como panelistas.
antes de que empiece. Entonces, mucho éxito. Lo mismo, Alan. Gracias. Gracias. Me sumo al agradecimiento. Muy bien, Pablo. Buenos días, bienvenidos a la serie de talleres de capacitación virtual, introducción e implementación del TCFD, y hoy comenzaremos con el taller 1, Fundamentos de TCFD. Y daré un breve paso por la agenda. Comenzaremos con unas palabras de bienvenida de nuestros ponentes, después daremos paso al taller para terminar con un breve panel sobre la relevancia del TCFD para las empresas inversionistas y por último una sesión de preguntas y respuestas para uno de nuestros ponentes. Sin más, doy paso al doctor Juan Carlos Velostegui Goita, presidente del Consorcio del TCFD México, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que veo que son bastantes, más de 100. Muchas gracias también a quienes organizaron el taller, en especial a mis colegas Alan Gómez de Citibanamex y miembro del TCFD, a Pablo Casó de Bloomberg, organizadores y ponentes en el taller del día de hoy son Viridiana Hernández, que nos va a hacer favor de conducir el taller de Walmart de México. Especial agradecimiento a Marita Bremenmeyer y Gabriela Niño y todo el equipo de GIZ, a José Ramón Ardavín y Luisa Manzanares de Céspedes, Alba Aguilar y su equipo del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y México CO2, Gabriela Rodríguez de la Embajada Británica en México y Philippe Mettenheim, Kaya Pergar y Marcelo Rivas de Oliver Wyman, todos ellos organizadores y ponentes. Y finalmente, pero como dicen en inglés, no menos importante, a José Antonio Quesada de CNB, que también nos va a hacer favor de hacer una ponencia. Unas palabras breves sobre la importancia de la transparencia y la información sobre las acciones, el manejo del riesgo de cambio climático por parte de las empresas. Acabo de leer un estudio que da cuenta que los fondos de inversión con mandatos verdes ya representan más de la tercera parte de la inversión en Estados Unidos. De la misma manera, los activos con componentes ESG van a exceder los 50 trillones en inglés, billones en español, o sea, millones de dólares en 2025. Los inversionistas preocupados por las cuestiones climáticas están buscando a las empresas que manejen bien, que gestionen bien los riesgos climáticos. Parecería que los mercados están funcionando y que eficientemente canalizarán recursos a las empresas que manejen mejor los riesgos climáticos y castigarán a quienes no lo hagan. Pero no es tan sencillo. La realidad es un poco menos limpia, menos verde, menos eficiente, porque existe el greenwashing y la falta de transparencia. Algunas compañías pueden decir que son más verdes de lo que en realidad son y es difícil darse cuenta de qué tanto están apoyando sus palabras o respaldando sus palabras con acciones y datos reales. Es por ello que el papel del TFCD y del TCFD y de los talleres como estos son tan importantes para promover la transparencia y mejorar la información que los mercados reciban. En un survey reciente, sí, como les decía,
La mayoría de los inversionistas institucionales, y también se hizo esta investigación con otros actores importantes de los mercados financieros, piensan que el riesgo climático está subestimado en los mercados financieros y que esto tiene implicaciones materiales en las decisiones de inversiones. En otras palabras, los mercados están clamando por tener mejor información y más transparencia sobre la gestión de riesgos climáticos en las empresas. Es realmente un placer el poder contribuir a que las empresas preocupadas por gestionar mejor sus riesgos climáticos puedan transparentar y puedan beneficiarse de ello, ¿no? Con el mejor acceso a los mercados financieros y con esto, desde luego, contribuir a resolver probablemente el problema más importante que enfrenta la humanidad, que es el cambio climático. Bueno, agradezco otra vez a todas las personas que mencioné, desde luego a los participantes en esto, y comentarles que si bien no hemos nacido oficialmente como consorcio TCFD en México, estamos por hacerlo. Les anunciaremos en breve la fecha del lanzamiento oficial, mientras vamos a seguir trabajando y con el mismo entusiasmo, pero sí creo que es importante que todo el mundo sepa cuando la fecha de nuestro nacimiento oficial, y se los haremos saber puntualmente. Bueno, pues otra vez, muchísimas gracias a los organizadores, a los ponentes y desde luego a ustedes por estar presentes en este evento. Gracias, Viridiana. Muchas gracias, doctor. Y ahora daré la palabra a la señora Marita Bromejemer, directora residente de la GIZ México. Adelante, señora Marita. Bueno, no puedo activar mi video. Sí, te escuchamos. ¿Y me ven? Sí, activó el video. Pues muchísimas gracias. Muy bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias. Sobre todo a Juan Carlos. Estoy muy contenta de compartir esta mesa de inauguración, especialmente con el vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, José Antonio Quesada, y con Gabriela Rodríguez, responsable de la política de Clima, Energía y Ciudades Futuras de la Embajada Británica en México. Como directora residente de la GIZ México, agradezco al consorcio del TCFD en México por dejarnos colaborar a través de asistencia técnica que caracteriza a la GIZ en esta importante iniciativa que sienta un referente a nivel nacional y en la región de América Latina. Agradezco hacernos parte de la inauguración de este primer taller con el cual arrancan las actividades del consorcio en México y su futura presentación formal. Asimismo, agradezco por dejarnos participar de la mano de socios estratégicos como la Embajada Británica, el Consejo Consultivo y expertos como la consultora Oliver Wyman para llevar a cabo y promover de forma conjunta iniciativas tan relevantes como esta. Estas iniciativas de veras sientan un precedente para la integración de los riesgos físicos, específicamente los derivados del cambio climático, para ayudar a hacer una mejor divulgación de estos y para facilitar la toma de decisiones mejor informadas y comprender la exposición del sistema financiero y las empresas ante el cambio climático en México. Los talleres tocarán temas puntuales como el gobierno cooperativo y el manejo del riesgo, el desarrollo de métricas e indicadores como el impacto de cambio climático. De igual forma, los talleres buscan capacitar sobre la divulgación de la información para ser integrada en la toma de decisiones en las empresas no financieras y financieras. Es importante mencionar que la GIZ
que en la GIZ encuentran un aliado para seguir trabajando con el sector privado y en camino hacia la transformación de las empresas para construir conocimientos y mecanismos de gobernanza cooperativa que fomenten políticas responsables con el medio ambiente y específicamente con la atención del cambio climático. Como saben, la pandemia del COVID-19 nos demostró lo vulnerable que pueden ser nuestros sistemas económicos ante los riesgos derivados del cambio climático y las enfermedades provocadas por la pérdida de los ecosistemas y sus servicios. Mitigar estos riesgos requiere de su medición, entendimiento, integración, monitoreo y uso de la información para la toma de decisiones. Hoy en México se está dando este paso. Es muy importante la labor que realiza el consorcio en México, ya que a través de ello y con el apoyo de la cooperación internacional, las empresas podrán desarrollar capacidades a través de herramientas y buena información de mitigar estos riesgos. Y también para tomar decisiones de mediano y largo plazo que permitan la sostenibilidad de sus negocios. A partir de ahora, toda estrategia financiera, independientemente de su protagonismo o alcance, debería considerar la viabilidad a largo plazo. Empecemos a trabajar en el presente pensando siempre en el futuro que queremos, uno más justo, sostenible y seguro. El involucramiento del sector privado es fundamental para subsanar el déficit en el cumplimiento de las metas de cambio climático y para lograr estabilizar las emisiones al 1.5 grados, como se establece en el Acuerdo de París. Desde la publicación del informe de 2020, más de 1,000 organizaciones habían prometido tomar las recomendaciones del TCFD, pero a partir del 6 de octubre del presente año, el TCFD cuenta con más de 2,600 partidarios. Ahora 83 de las 100 empresas más grandes del mundo apoyan en línea con estas recomendaciones del TCFD. Aplaudimos que el consorcio TCFD en México promueva una iniciativa de aprendizaje y co-creación para sensibilizar y difundir la importancia de las finanzas sostenibles y climáticas, para fomentar el diálogo entre instituciones financieras y no financieras y para promover mejores prácticas en el establecimiento de objetivos. Estoy segura de que esta serie de talleres sea enriquecedora tanto para las instituciones financieras como las no financieras. En definitiva, aquellas empresas que comuniquen en referencia al TCFD a los inversionistas tendrán una ventaja competitiva sobre los que no lo hagan. Una correcta divulgación financiera sobre los riesgos de cambio climático ayuda a que estemos mejor preparados y resilientes para hacer frente a estos riesgos. Agradezco nuevamente al consorcio del TCFD en México y a todos los participantes. Sepan que en la cooperación alemana para el desarrollo sostenible tienen un aliado estratégico y de corazón. Muchas gracias a todos y todas y mucho éxito. Muchas gracias, señora Marita. Y ahora tengo el gusto de darle la bienvenida a Gabriela Rodríguez, líder de Política en Clima, Energía y Ciudades Futuras en la Embajada Británica en México. Buenos días, Gabriela, bienvenida. Hola, Viridiana, buen día. Muchas gracias. Yo tampoco puedo iniciar mi video, pero... creo que ahora sí. Perfecto. Qué gusto saludarlos esta mañana. Juan Carlos, muchísimas gracias por tus palabras de bienvenida. Es siempre un placer compartir contigo estos foros. Querida Marita, de la misma forma, desde la cooperación británica, es extraordinario poder regodearnos de compartir intereses
y prioridades tan estrechamente con la cooperación alemana. Creo que cuando en foros como estos hay una coincidencia tan fuerte de valores, de intereses, es indicativo, ¿no? De la relevancia y de la importancia de estas iniciativas que conjuntamente apoyamos. Así que es un placer siempre verte y saludarte. Al doctor Quesada, como siempre, un gusto para la cooperación británica, trabajar de la mano de la comisión. Nuestra cooperación se vuelve cada día más vibrante, más exitosa, y nos da mucho gusto en esta nueva plataforma poder volver a coincidir. Muy rápido, por supuesto, también agradecer a Céspedes el interés por apoyar esta iniciativa, y sin duda al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes por ser nuestro aliado desde hace muchos años, y en esta nueva aventura también compartir juntos. Quiero destacar la importancia y el momento tan icónico en el que este consorcio llega a México. Estamos a escasos 11 días del inicio de la COP26, que como saben se hospedará en el Reino Unido, en Glasgow, Escocia. El 31 de octubre inicia con una reunión de muy alto nivel, una reunión de líderes, jefes de Estado. Más de 100 jefes de Estado han confirmado su participación para marcar el inicio de la cumbre, que es probablemente la más importante desde París en 2016. Hemos estado trabajando desde hace muchos meses sobre las diferentes prioridades que se han establecido desde la presidencia de la COP en cuanto a áreas sectoriales de trabajo que son imperativas para conseguir el progreso que necesitamos en esta cumbre. Una de estas áreas es sin duda la movilización de financiamiento verde. La presidencia de la COP ha destacado la creación de una campaña, como les llamamos, dedicada justamente a movilizar al sector financiero globalmente, de la mano de muchos países aliados, de la mano de bancos centrales, reguladores, sector privado, por supuesto, de modo que en Glasgow en unas semanas podamos llegar a acuerdos conjuntos que permitan la movilización a la velocidad a la que necesitamos. Hemos escuchado muchas veces esta cifra, ¿no?, de los 100 billones requeridos por parte del norte global para poder alcanzar el Acuerdo de París. Sin embargo, los efectos del cambio climático que día con día visualizamos nos hablan de que esa cifra es probablemente muy modesta en términos de lo que realmente se va a necesitar para lograr la mitigación a la escala requerida y la adaptación a la velocidad adecuada. Es por eso que el sector privado juega un rol fundamental, porque es muy probable que esos billones sean realmente trillones en cuestión de necesidades financieras. Sin duda, para poder contar con el sector privado, la información es crítica, la información es clave. La creación de este consorcio el día de hoy pone a México a la vanguardia. Estamos muy honrados desde la cooperación británica de poder ser parte de este esfuerzo, que como digo, tiene muy pocos precedentes, si no estoy diciendo una barbaridad, querido doctor Belaustegui-Goitia. Es un esfuerzo que en no muchos otros lugares se ha iniciado y que creemos genuinamente desde la cooperación británica es un paso hacia el camino adecuado. En 2 semanas que inicia la COP, poquito menos de 2 semanas, nos complace compartirles que se anunciará como parte de estas tareas de la campaña de financiamiento verde, se propondrá la creación de una iniciativa de la mano del International Financial Reporting Standards Foundation, el IFRS, quien de la mano del G7 y el G20 está planteando justamente la promoción de una adopción global y ojalá eventualmente obligatoria de los estándares y las recomendaciones derivadas del TCFD. Esta iniciativa, que de nuevo planea ser uno de los grandes entregables de la COP26 dentro del marco de financiamiento, permitirá que las economías más grandes y
iniciando por ellas, pero ojalá esto se convierta en algo mucho más allá del G20, puedan trabajar de la mano con los sectores financieros y sectores productivos dentro de cada país para poder avanzar a pasos acelerados en la adopción de las recomendaciones derivadas del Task Force. Como digo, este consorcio llega a México en el momento idóneo y estamos felices de ser parte de esta conversación. Yo creo que será muy pertinente, doctor, si nos lo permite, volver a tocar base con todos los asistentes el día de hoy después de la COP, contarles de los resultados y a partir de ese momento replantearnos cómo podemos seguir trabajando de la mano para avanzar en esta iniciativa. Les agradecemos muchísimo la invitación y como ya lo decía Marita, también en la cooperación británica tienen un aliado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y ahora doy la bienvenida a José Antonio Quesada, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, Viridiana. Es un gusto estar esta mañana con Juan Carlos Belaustegui-Goitia, presidente del consorcio, con Marita Rommelmayer de GIZ, con Gabriela Rodríguez de la Embajada Británica. Con mucho gusto les doy la bienvenida a nombre de la Comisión Nacional Bancaria de Valores a este primer taller de una serie de 6 sesiones que permitirá crear capacidades básicas homologadas sobre la integración de las recomendaciones del TCFD para las empresas. Agradezco mucho la amable invitación por parte del Consorcio México del TCFD y muchas felicidades por la creación de esta importante iniciativa. Estaremos muy pendientes del nacimiento oficial de esta tan importante acción para apoyarlo y para estar cerca de ustedes en las acciones conducentes. La sostenibilidad es un tema cada vez más relevante dentro del sistema financiero y por lo tanto de mayor interés para los inversionistas, las emisoras y el sector financiero en general. Las instituciones financieras alrededor del mundo son cada vez más conscientes de su responsabilidad en la financiación de la descarbonización de la economía mundial para cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. El reto al que nos enfrentamos actualmente es cómo contribuir de manera efectiva en dicha descarbonización. La relevancia del cambio climático y la descarbonización es tal que recientemente el Premio Nobel de Física fue otorgado a 3 expertos debido a sus contribuciones sin precedentes en la descripción y predicción del comportamiento de los sistemas complejos físicos. Específicamente 2 de ellos fueron galardonados por sus trabajos en la modelización del cambio climático que permite cuantificar su variabilidad y predecirlo de forma más sostenible. Además de los temas ambientales, otros retos importantes para el sector financiero radican en los temas sociales y de gobernanza. Algunos de ellos son el fomento de la igualdad de género dentro del sector, así como la reformulación de estrategias empresariales de gobernanza. Esto con la finalidad de permitir que las empresas y otros actores puedan integrar y monitorear objetivos de sostenibilidad medibles e incluir a otras partes interesadas en los procesos de toma de decisiones. Para entender estos grandes retos, resulta de gran valor considerar los diferentes marcos y estándares para la revelación de información financiera y no financiera que existen actualmente, así como los que se desarrollen en el futuro. Una tendencia que se está observando para la divulgación de información consiste en la combinación de marcos para abarcar diferentes enfoques y perspectivas. Además, grandes organizaciones como la Fundación IFRS y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO, están colaborando para trazar un camino para el desarrollo de estándares de sostenibilidad, como es el caso de la posible creación de una Junta Internacional de Estándares de Sostenibilidad, lo cual facilitará la coordinación de esfuerzos en el sector financiero que contribuyan a brindar certidumbre y un lenguaje común a los diversos actores que conforman este sector. En línea con lo anterior, en el año del 2020, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, el CESF, de México, creó el Comité de Finanzas Sostenibles con la finalidad de apoyar al Consejo en el ejercicio de sus funciones mediante la elaboración de análisis, evaluaciones, propuestas y recomendaciones en materia de finanzas sostenibles. Este comité
tiene el propósito de fomentar el buen funcionamiento del sistema financiero e identificar y mitigar el impacto que los riesgos relacionados con la sostenibilidad pudiera tener en la estabilidad financiera toda. Para lo cual, el Comité de Finanzas Sostenibles estableció los siguientes grupos de trabajo. El primero, relativo a la taxonomía sostenible. El segundo, relativo a las oportunidades de movilización de capital. El tercero, en relación a la medición de riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, SG. Y el cuarto y último, que corresponde al que está liderando la Comisión Nacional Bancaria de Valores, relativo a la divulgación de información y adopción de estándares ASG. La comisión coordina y participa activamente, como les digo, en este grupo, liderando los esfuerzos del mismo mediante las siguientes actividades. Llevamos a cabo el análisis y evaluación de las diversas iniciativas de revelación de información ASG a nivel internacional y a nivel México, el desarrollo de contenidos y temarios en materias de marcos de revelación, emitir recomendaciones de adopción de marcos de revelación ASG en nuestro país, y en el análisis y en la elaboración de propuestas de revelación y gobierno corporativo de las emisoras en materias de temas ASG. En la Comisión Nacional Bancaria de Valores reconocemos la importancia de abordar e incluir temas ASG en la agenda regulatoria y en particular hemos estado dando seguimiento a las recomendaciones del TCFD y desde 2020 la Comisión se convirtió en supporter de esta gran iniciativa. El Comité de Finanzas Sostenibles es una muestra del compromiso de las autoridades que conformamos el sistema financiero en México con el desarrollo sostenible, por lo que estamos en constante coordinación para contar con un sistema cada vez más sostenible y resiliente. Para concluir, solo me resta agradecerles su valiosa participación y desear una excelente jornada que permita crear capacidades que faciliten la comprensión de las recomendaciones del TCFD con la finalidad de contribuir al enverdecimiento del sistema financiero. Muchas gracias y mucho éxito a todos. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias a todos por sus palabras de bienvenida y por hablarnos de la evidente relevancia del TCFD. Y ahora comencemos con nuestro taller Fundamentos del TCFD, y para esto doy la bienvenida a Philip Mettenheimer, experto en TCFD de la consultora Oliver Wyman. Adelante, Philip. Muchas gracias. Quizás también de mi parte una introducción muy breve. Me llamo Philip Mettenheimer, soy un consultor con Oliver Wyman, vivo y trabajo en Frankfurt, en Alemania, por eso el nombre alemán. Tengo el privilegio de ayudar a nuestros clientes europeos con todos los temas de ESG, cambio climático y sostenibilidad, y la mayoría del tiempo trabajo con bancos europeos. Estoy convencido que estáis pensando qué acento tan raro tiene este hombre. La realidad es que me tengo que disculpar, soy alemán, hablo español por mi esposa, pero es española y por eso suena un poco diferente. Bueno, entonces, durante la presentación de hoy, si hay alguna duda o no entendéis algo, por favor, apúntalo y tenemos 10 minutos al final para preguntas. También hay un question answer aquí debajo donde se puede poner preguntas en cualquier caso. Hoy queremos hablar de 3 temas en los próximos 50 minutos. El primero es los fundamentos del cambio climático. El segundo es una introducción a TCFD y las novedades de este año. Y también el tercero parte va a ser una breve introducción de cómo empezar con TCFD en su empresa propia. Empezamos con el primer parte, los fundamentos del cambio climático. Cada año, el World Economic Forum en Davos hace un cuestionario entre risk managers de todo el mundo preguntando cómo valoran distintos riesgos. Hay varias categorías que veis marcados en diferentes colores en esta tabla. Económicas en azul marino, ambientales en verde, geopolíticas en amarillo, sociales en azul y tecnológicas en púrpura. Aquí podemos ver los que fueron considerados los riesgos más relevantes de los últimos 5 años. Se ve que desde 2015
los riesgos ambientales han ganado en relevancia, hasta que en 2020 vemos que el clima extremo, el fracaso de la acción climática y los desastres naturales son considerados prioridad por parte de los risk managers. La pregunta principal es, si hablamos de riesgo de cambio climático, ¿qué queremos decir? ¿De qué estamos hablando en verdad? En la próxima página vemos cómo va evolucionando el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, a la mano derecha. En los últimos 20 años, vemos que ha subido de forma sostenida por varias causas. La población del mundo está creciendo, el nivel de vida ha aumentado, que implica más vuelos, más coches y varias cosas más. Si analizamos la previsión para los próximos 80 años, hay 4 vías posibles, de arriba a abajo. Si continuamos con el crecimiento de emisiones de los últimos 20 años, es decir, sin acción, los científicos creen que la temperatura media del mundo subirá 4 grados. Esto es la línea marrón. Si frenamos el crecimiento de las emisiones cumpliendo con los compromisos de Acuerdo de París, el planeta seguirá siendo 3 grados más cálido. Pero si queremos llegar a alcanzar lo acordado en el Acuerdo de París, que son 2 grados o menos, con el objetivo de llegar a 1.5 grados, tenemos que bajar las emisiones mucho más rápido. A la derecha veis 2 tipos de riesgo indicado, físicos y la de transición. Si continuamos con las emisiones al nivel de hoy, tendremos una prevalencia significativamente mayor de riesgos físicos. Si logramos el cambio y reducimos las emisiones, tendremos más riesgos de transición. Próxima página, por favor. Bueno, la pregunta entonces es, ¿qué son estos riesgos físicos y los impactos de transición? Riesgos físicos y el riesgo de transición son los 2 tipos principales de riesgo relacionado con el cambio climático. La mayoría de gente piensa en riesgo físico crónico cuando hablamos del cambio climático, es decir, un aumento del nivel del mar, un aumento de las temperaturas medias, cambios en los patrones de precipitación. Sin embargo, también hay riesgos físicos agudos que pueden ser muy graves. Vamos a ver, y en parte hemos visto ya, por ejemplo, más tormentas, lluvias más intensas, y daré un ejemplo más luego. Un ejemplo que tengo en mente de las lluvias intensas es muy actual y lo hemos visto en Alemania. Hemos tenido aquí un año muy seco este año, hasta la mitad del año, y de repente llovió en 8 horas lo que debería haber llovido en todo el mes de julio. La consecuencia fueron las inundaciones y el destrozo que seguramente vivieron en los medios de comunicación también en México. Bueno, estos son los riesgos físicos. Miramos por un momento los impactos o los riesgos de transición también. Para que el mundo llegue al nivel de emisiones más bajo, vamos a ver cambios de fondo que pueden tener un impacto profundo en todas las industrias. Y a llegar a estos cambios, vamos a ver cambios profundos que tienen un impacto muy fuerte. Pueden ser nuevas leyes, como requerimientos sobre el consumo y la eficiencia energética de la vivienda, la venta del motor de combustión interna o impuestos sobre la emisión de CO2. Vamos a ver desarrollo tecnológico. Hace 5 años, muy poca gente pensaba que el coche eléctrico tendría un futuro. Ahora vemos que todos los fabricantes grandes están acelerando su desarrollo. Vamos a ver cambios en el mercado.
como cambian no solo las preferencias de consumidores, pero también las preferencias de empresas. Por ejemplo, vemos un aumento en el consumo de carne artificial hecho a base de guisantes. Otro ejemplo de nuestra práctica, muchos de nuestros clientes ya empiezan a preguntar por nuestra política de CO2 y cómo la gestionamos. He dado algunos ejemplos sencillos que claramente no son exhaustivos, pero quería dejar claro que estos riesgos pueden tener varias formas, pueden tener un impacto grande o pequeño, y no es algo que podemos dejar solo así. Tenemos que tener claridad de qué son estos riesgos y cómo nos pueden afectar. Pero hay algo que lo hace un poco difícil. Si vamos a la siguiente página, tenemos aquí algunas características únicas de estos riesgos. Es que son muy diferentes a todo lo que gestionamos normalmente. Déjame dar un ejemplo del mundo de bancos donde yo trabajo mucho del tiempo. Normalmente, si estamos mirando un riesgo en un banco, tenemos datos sobre los últimos 10 años. Por ejemplo, si queremos hacer un modelo de crédito, tenemos datos sobre los últimos 10 años y tenemos factores importantes, por ejemplo, cuánta gente ha pagado su crédito, otros factores macroeconómicos, sobre el Producto Bruto Interior o varias otras cosas. Esto nos permite investigar las relaciones del pasado y hacer previsiones para el futuro, que es muy útil y normalmente funciona muy bien. Pero ahora, aquí, con el cambio climático y los riesgos que tenemos, la situación es muy diferente. No tenemos precedentes de cambio climático en la historia. No existen datos con los que podemos trabajar de forma sistemática. Y hay varios otros factores que son muy diferentes. Normalmente no hacemos proyecciones a 30 años vista. No tenemos riesgos que tengan diferentes efectos según la geografía. Y tampoco tenemos relaciones tan complejas como en este caso, donde hay efectos secundarios que también pueden tener un efecto grande. Próxima página, por favor. A la vez hay una diferenciación muy importante que tenemos que hacer. Prácticamente todas las empresas con cuales hablamos tienen un equipo de responsabilidad social corporativa. Y si estamos hablando del medio ambiente, lo primero que pensamos es, bueno, esto es en el ámbito del equipo responsabilidad social corporativa. Pero estos tratan el impacto de la propia empresa sobre el medio ambiente, que es el mundo que es a la izquierda aquí, y no el impacto del cambio climático sobre la empresa, que es a la mano derecha aquí. A veces hay un solapamiento entre los dos, por ejemplo, cuando se habla de la huella de carbono de la empresa, pero son enfoques muy distintos. El TCFD de que estamos hablando hoy trata de la mano derecha, del impacto potencial del cambio climático en mi institución. Próxima página, por favor. Bueno, los riesgos físicos y de transición pueden tener varios impactos sobre diferentes empresas y sus accionistas. También voy a dar algunos ejemplos de nuestra práctica, solo a dar una sensación de cómo funciona esto. Uno de nuestros clientes tiene una fábrica junto a un río. Recibe casi todos sus materiales en buques que llegan por el río. Está observando que el caudal del río disminuye cada año, por lo que la cantidad de días en los que los buques no pueden acceder a la fábrica va en aumento. Esto significa que a veces tiene que interrumpir la fabricación con los efectos que conlleva. Otro ejemplo puede ser un bloqueo regulatorio. Un gobierno puede decidir que quiere cambiar las fuentes de energía en el país. Observamos que hay una serie
una serie de países que está adelantando la fecha de salida de consumo de carbono o de gas, lo que puede tener un impacto sobre la depreciación planificada. En otros países, el gobierno está prohibiendo vuelos interterritoriales porque lo ven como una manera de evitar emisiones cuando existen un acceso por tren. Eso tiene un impacto enorme sobre el tamaño del mercado en sí mismo. Próxima página, por favor. Claro, y creo que hemos hablado de los impactos, pero hay impactos generales también que son impactos sobre el uso de la energía, una reevaluación de los activos intensivos en carbono que pueden tener un impacto y un aumento de las catástrofes naturales que también pueden tener un impacto muy fuerte sobre la situación financiera de la empresa. Próxima página, por favor. Pero no quiero dejar vosotros con un mensaje muy negativo. Claramente hay el otro lado de la medalla, y esto es que la transición a la economía libre de CO2 está creando nuevas oportunidades para empresas. Está claro que el sector energético, con el auge de las energías renovables y el cambio a la red de transmisión que tiene que aguantar no solo flujos en una dirección, pero en dos direcciones en futuro, con todo el tema de smart homes, con el consumo inteligente de energía, el mundo de transporte que está cambiando. Estamos viendo oportunidades enormes en el tema de electromovilidad, en baterías, en cambios de preferencia de viajar, en varias formas, entre tren y avión, pero también entre mini scooter o otras cosas. Y tecnologías distintas, por ejemplo, el hidrógeno, los gases industriales y otras formas biocombustibles que pueden pueden ser mercados nuevos para las empresas. Esto son los fundamentos del cambio climático y los riesgos y las oportunidades conectados con el tema. Ahora queremos mirar un momento cómo reacciona el TCFD y qué significa la divulgación de TCFD. Gracias. Próxima página. Sí, está muy bien. Sabiendo que vamos a ver estos cambios fundamentales que pueden ser un aumento de riesgos físicos, los riesgos de transición, las nuevas oportunidades, la pregunta principal es cómo podemos hacerlo transparente, cómo podemos gestionar estos cambios. Y para identificar los datos que necesita el sector financiero para evaluar adecuadamente los riesgos del cambio climático, pero también las oportunidades, el FSB creó el TCFD, el Task Force for Climate Related Financial Disclosure. El Task Force tenía la tarea de desarrollar recomendaciones de cómo se puede divulgar informaciones sobre los riesgos y las oportunidades para que sea transparente cómo una empresa lo maneja. Próxima página, por favor. Eso. Las recomendaciones del TCFD es una solución del mercado para el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Son recomendaciones que fueron preparados del Task Force con varias consultaciones públicas, teniendo en mente los intereses del mercado, de los participantes en el mercado, con varias entrevistas, no solo sobre inversores, pero también con empresas, entendiendo qué serían las informaciones más útiles para tener
para que el mercado tiene transparencia sobre cómo funciona el riesgo, la gestión de riesgo y oportunidades del cambio climático. Y estas recomendaciones vienen en varias dimensiones. En la próxima página 17, vemos las dimensiones principales de las recomendaciones. Es una transparencia sobre la gobernanza de la empresa en torno de los riesgos y oportunidades. Muy importante clarificar quién está responsable, cómo se gobierna los riesgos. El segundo, la estrategia, el impacto potencial de los riesgos y oportunidades en el negocio, la estrategia de planificación para entender cómo va a reaccionar la empresa a estos riesgos y las oportunidades que hay delante con el cambio climático. Después, más específico sobre los riesgos del cambio climático. ¿Qué es la gestión de riesgos? ¿Cuál proceso utiliza la empresa para identificar, evaluar y después gestionar los riesgos climáticos? Y al final, también muy clave, métricas y objetivos, los parámetros que la empresa está utilizando para evaluar y gestionar los riesgos y las oportunidades. Y en la página 18 vemos que para cada dimensión de recomendación, la TCFD ha hecho varias recomendaciones, subrecomendaciones. Tenemos 11 en sí mismo que están enseñados aquí en la página. Y esas recomendaciones describen o recomiendan qué se debería divulgar en los informes de TCFD de la empresa, empezando por categoría, por ejemplo, con la supervisión del Consejo de Gestión de Riesgos, con el tema de la evaluación y gestión de riesgos, pero también con la pregunta sobre la estrategia, dónde son los grandes impactos, cuáles son, cómo funcionan y qué medidas ha tomado una empresa a aumentar su resiliencia a estos riesgos climáticos. En la próxima página vemos que el TCFD espera que los informes evolucionan con el tiempo. Esto es un mensaje importante porque es claro que esto es un ámbito muy nuevo para todas las empresas y que vamos a ver un nivel de desarrollo durante unos años. El TCFD recomienda un plazo de 5 años para empezar con una publicación de TCFD y un aumento en el nivel de divulgación que vamos a ver en el mercado. Y en estos años vamos a ver un aumento del volumen de adopción, pero también una profundización de qué está divulgado en los diferentes informes en el mercado. Bueno, a ayudar este proceso, hay varias diferentes documentos que son claves. Hay las recomendaciones en sí mismo, pero también hay implementing standards o recomendaciones más prácticas, guías para ciertos sectores, no solo financieros, pero también no financieros. Y orientación para todos los sectores. Hay diferentes guías. Hay un Knowledge Hub en la página web del TCFD, donde se puede descargar e intercambiar muchas informaciones. Y creo que también aquí deberíamos añadir el consorcio TCFD México, que también va a servir como un foro muy importante para intercambiar perspectivas de la industria. Bueno, mirando la próxima página, el TCFD cada año también publica un informe de situación.
Y ya hemos oído de la señora Marita que el desarrollo de TCFD está acelerando. El informe de situación de este año hemos visto en breve que hay más que 100.000 nuevas organizaciones que han expresado su apoyo para las recomendaciones del TCFD, que en total asciende a más de 2.600 empresas en todo el mundo, que cubren más que 89 países y jurisdicciones y un valor, una capitalización de mercado combinada de más de 25 billones de dólares, que es muchísimo, es muy importante. La divulgación en línea con las recomendaciones de TCFD se ha acelerado en el último año, creciendo 9 puntos porcentuales de 2019 a 2020, en comparación con el crecimiento de 4 puntos porcentuales de 2018 a 2019. Entonces estamos viendo justo esta curva de S que hemos visto antes. Por la primera vez, más de 50% de las empresas revisadas divulgaron sus riesgos y oportunidades relacionadas con el clima. Y no solo está creciendo el apoyo del sector privado, los gobiernos y las organizaciones del mundo están avanzando también su exigencia de divulgación climática a través de la legislación y la regulación. Solo en este año hemos visto entidades oficiales de 8 jurisdicciones, entre ellas Brasil, la Unión Europea, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y el Reino Unido, han hecho referencia al TCFD en anuncios para exigir la presentación de informes relacionados con el clima. Pero no solo, el TCFD no solo ha publicado el informe de este año, también hay 2 informes más que son muy importantes que vemos aquí. La orientación sobre métricas, objetivos y planes de transición, y también la implementación de las recomendaciones de TCFD es un anexo que sobresede el previo con nuevas recomendaciones que han cambiado un poco. Hablamos un segundo sobre el anexo y después sobre los objetivos, métricas y planes de transición. El anexo ofrece una breve orientación de aplicación centrada en los elementos específicos de divulgación sobre los que las empresas deben reflexionar. Es más el parte del qué de la divulgación. Incluye informaciones sobre la aplicación, un manual sobre la evaluación de los impactos financieros de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, orientaciones para todos los sectores, así como orientaciones complementarias para los sectores financieros y los grupos no financieros. Vamos a hablar luego en el capítulo de cómo empezar sobre los impactos financieros de los riesgos y oportunidades. Yo personalmente creo que esto es un buen sitio a empezar con el trabajo sobre TCFD. Las revisiones de 2021 del anexo también actualizan elementos específicos de la orientación de la aplicación para todos los sectores y con determinadas divulgaciones recomendadas dentro de la recomendación sobre la estrategia, las métricas y objetivos. Vamos a ver que se ha añadido el tema de las emisiones de CO2, que esto antes fue hecho de una manera un poco diferente. Bueno, y como último, las orientaciones sobre objetivos, métricas y planes de transición. En este documento proporcionan un apoyo adicional a los preparadores de estados financieros en la divulgación de información para la toma de decisiones y en la vinculación de dichas divulgaciones como las estimaciones de los impactos financieros. Esta información ayudará
los usuarios a evaluar mejor los riesgos de inversión, de préstamos y de suscripción, y a informar sobre las trayectorias y el progreso hacia el net zero, cero neto. La sección impactos financieros también describe cómo las métricas relacionadas con el clima, los objetivos y la información de los planes de transición proporcionan información útil con lo que estimar los impactos financieros de las cuestiones relacionadas con el clima. Este documento se puede decir que es más el por qué y el cómo de la aplicación, ya que proporcionan mucho más contexto, explicaciones, fundamentos y recursos centrados en las diferentes recomendaciones de la TCFD. Bueno. Veo que también tenemos esta página, exactamente, gracias. Estos fueron algunos de los números que, sobre que he hablado antes, lo vemos aquí en esta página, sobre los avances de la implementación de 2021 y los principales resultados. Vemos que las organizaciones que apoyan el TCFD han aumentado, como lo he comentado antes. Vemos esfuerzos significativos por parte de los gobiernos, esto también lo hemos comentado, pero también vemos que la divulgación está acelerando en los diferentes años. Yo creo que el Consorcio México también es un buen ejemplo de cómo está acelerando el apoyo para el TCFD y el nivel de divulgación. Europa sigue siendo la región líder en divulgación. Yo creo que la Unión Europea también tiene su agenda misma trabajando en el tema de divulgación. Creo que vamos a ver mucho más en este sentido en los próximos años, también con alineándose más con el tema de la taxonomía. Bueno, y por últimos puntos, más que 20% de las empresas que respondieron a la consulta dijeron que relevan el impacto financiero. Creo que ahí se ve que hay un impacto positivo. Si pasamos a la próxima página, podemos ver también los números que enseñado en un chart enseñan el crecimiento imponente que hemos visto en la TCFD. Aquí a la mano izquierda vemos el número de partidarios del TCFD y el crecimiento impresionante, más que 410% en los últimos 3 años y entre 2020 y 2021 un crecimiento de 73%. Y aquí también tenemos los números de la cobertura del mercado, la capitalización combinada de las empresas que apoyan el TCFD con los 25 billones de dólares que hemos comentado antes. Y debajo los activos de instituciones financieras que lo aumentan. Creo que de esta página se puede ver muy claro que TCFD ya es un esfuerzo que, y un estándar que se estabiliza mucho más y que vamos a ver en los próximos años que es casi el estándar del mercado y hay pocas alternativas. En los próximos 2 páginas también vemos en la página 25 primero las varias jurisdicciones que están adoptando medidas de TCFD exactamente como el Reino Unido o alineados con TCFD como la Unión Europea que tiene su forma de incorporarlo. Y hay otras varias jurisdicciones, hemos comentado sobre Japón y los Estados Unidos, pero también Australia y Francia están tomando pasos a llegar a implementar el TCFD. En la próxima página
También tenemos las iniciativas internacionales que apoyan la incorporación de las recomendaciones de TCFD en las normas. Hemos oído en las bienvenidos y las introducciones entre el trabajo sobre los bancos centrales y el IFRS. También hay otros gobiernos reguladores que están trabajando en ello y estoy seguro que vamos a ver mucho más de esto en los años que vienen. Vale, ahora nos quedan 15 minutos y yo quiero hablar del tercer tema también, cómo empezar. Hemos oído que los cambios climáticos son fundamentales y que hay dos tipos de riesgo, el riesgo físico y el riesgo de transición que puede tener un impacto grande. Y hemos visto qué tipo de impacto pueden tener. Hemos hablado sobre TCFD y qué es el objetivo de TCFD, cómo el apoyo para TCFD está creciendo en todo el mundo y que hay varias jurisdicciones y empresas que lo están apoyando ya y la profundización de la divulgación. Pero la pregunta clave para ustedes es ¿cómo se puede empezar con esto? Teniendo en mente todas las diferentes recomendaciones, los guías sectorales, ¿dónde se empieza y cómo se empieza? Tenemos aquí algunas páginas preparadas del TCFD sobre el tema de dónde los preparadores y los usuarios ven el valor de la divulgación. Y esto es un proceso anual que el TCFD pregunta y hace un cuestionario y entrevistas entre los preparadores y los usuarios de divulgación a entender cuáles son los aspectos más importantes que dan valor. En la página 29 vemos algunas de las respuestas diferenciadas en dos categorías, en el rendimiento financiero, es decir, en la profit and loss, y en la posición financiera, que es más el tema de del balance. Y vemos que mucha de la gente está empezando a divulgar más. Vemos que el porcentaje de empresas que indican la divulgación del impacto financiero que está actualmente divulgando todavía está creciendo, pero hay 28% con planes para estimar, pero no necesariamente divulgar ya en el mercado, y estoy seguro que vamos a ver que aumenta. Bueno. Pasamos un momento, quiero saltar la página 30 y ir directamente a la página 31. Hemos dicho que la pregunta clave realmente es cómo empezar con TCFD, teniendo en mente todas estas recomendaciones y el nexo. Y la realidad es que con las empresas que estamos trabajando, muchos montan un programa de implementación de TCFD, como se puede ver en esta página, con diferentes fases, una fase de creación, una fase de diseño de alto nivel, una fase de diseño y piloto, y después una fase de despliegue. Y en estos programas se trabaja en todas las distintas dimensiones que hemos comentado: la gobernanza, la gestión de riesgos, oportunidades y la divulgación y las métricas. Pero la realidad es que en muchos casos la gente está un poco se siente un poco con una cierta incertidumbre, ¿no? Delante de todas estas preguntas y recomendaciones y las técnicas detrás.
Y mi consejo principal, si puedo dar un consejo en este webinar, es empieza. Muchas cosas se clarifican sobre la marcha y no vale la pena esperar hasta que todo está clarificado. Es mucho más importante a empezar si hay un programa de una forma u otra, que las empresas empiezan a clarificar un tema después del otro y así se va ganando más certidumbre y más avanzando el tema. Yo quiero dar algunos ejemplos de nuestro trabajo con nuestros clientes. Creo que el primer punto importante en empezar es reunir un equipo adecuado. Un equipo adecuado claramente va a incluir a alguien de la dirección de finanzas, va a incluir a alguien de la dirección de sostenibilidad o el equipo de RSE. Y probablemente va a incluir a alguien de la dirección de riesgos, si hay en los bancos seguro, en los no financieros a veces, Enterprise Risk Management. Esto es importante para tener un grupo en las empresas que trabaja sobre el tema que está multidisciplinario y no solo sale de una división o dirección entre la empresa. El segundo consejo que tengo es centrarse en identificar los riesgos y las oportunidades como un paso principal que es importante. Hacer una revisión rápida de la literatura a través de las fuentes aplicadas. Hay el TCFD Knowledge Hub, hay el Consorcio México, hay diferentes publicaciones científicas o de competidores que dan una buena sensación qué tipo de riesgo se puede encontrar en su misma industria, qué tipo de oportunidad se puede encontrar en su misma industria. Esto en varios casos lo vemos en combinación con la organización de talleres de la empresa, de partes de la empresa, para recoger ideas, para hacer un sense check si estamos mirando los riesgos y las oportunidades adecuadas. Y varias veces nos preguntan qué formato debe tener el resultado de este trabajo. Pues el resultado inicial puede ser una lista inicialmente, posiblemente una ilustración que lo acompaña, pero no tiene que tener un formato especial al principal. Lo importante es hacer el esfuerzo, empezar, tomar los pasos y así se avanza el trabajo. El otro tema que es muy importante, tenemos el equipo, estamos pensando en los riesgos y las oportunidades. El tercer paso que me parece muy importante y que varias veces vemos que es difícil es considerar cómo puede afectar estos riesgos y oportunidades pueden afectar a su organización. Para esto, mi consejo también sería, hay taxonomías muy útiles en el anexo de la recomendación de la TCFD. Piense en la cuenta de resultados, qué partidas podrían verse afectados, ¿no? En la cadena de valor, qué etapas del proceso podrían verse afectadas. Si hay varios ejemplos en las medias, pero también en los periódicos, sobre empresas y compañías, ejemplos donde se puede ver cómo diferentes efectos se habían materializados para estas empresas. Lo importante es comenzar con estimaciones de alto nivel. No tienen que ser estimaciones puntuales, pueden ser rangos y no tienen que ser análisis de escenarios completo en el primer paso. Aquí en el programa que tenemos ilustrado en esta página también vemos que el primer paso es un diseño de alto nivel, ¿no? Entender un primer paso, una estimación aproximada y después profundizando esta aproximación, estos escenarios cada vez más paso a paso.
Cuando tenemos claridad sobre cuáles son los riesgos y oportunidades y después qué impacto pueden tener sobre la empresa o la organización, muchas veces vemos nuestros clientes empezando a pensar sobre gobernanza, ¿no? Pensar quién está responsable a gestionar estos riesgos, estas oportunidades. A veces se puede introducir en procesos de gobernanza que ya existen o en líneas de gobernanza que existen, en comités que ya existen. A veces se tienen que crear nuevas, ¿no? Expandir el perímetro que algunos comités utilizan, expandir el perímetro que diferentes personas tienen sobre sus cargos. Pero es importante tener los otros pasos primero, una claridad sobre los riesgos y las oportunidades, una estimación cómo puede afectar la organización y después se puede empezar a comentar gobernanza. Y al último paso, lo voy a dejar las métricas y objetivos. Esto es un punto clave también para pensar cómo podemos gestionarlo, a qué punto queremos llegar como organización. Normalmente vemos que los puntos de las métricas y objetivos salen después de que las organizaciones han puesto la gobernanza en su sitio, tienen claridad sobre la gobernanza, sale mucho más fácil el tema de las métricas y objetivos. Estos serían mis consejos principales. Empiezad con pasos sencillos, reunir el equipo, pensar en los riesgos y las oportunidades, alto nivel en el primer paso, profundizando paso por paso, aprendiendo sobre la marcha y después pensar en la gobernanza, cómo gobernar los riesgos y oportunidades. Y cuando la gobernanza está en su sitio, se puede pensar en métricas y objetivos. Con esto llego al final de mi parte de la presentación. Espero que tenéis algunas preguntas que podemos clarificar o responder en los 10 minutos que tenemos al final. Pero si no me equivoco, antes vamos a oír un poco de un otro ponente. De José Ramón. Perfecto, muchas gracias, Philip. Y con esto doy la bienvenida a José Ramón Ardavín, director ejecutivo de Céspedes, que nos hablará sobre la relevancia del TCFD para las empresas. Adelante, José Ramón. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Viridiana. Y muchas felicidades al doctor Belaustegui Goitia por coordinar este consorcio. Quiero comentar que, bueno, para las empresas yo represento al Céspedes, que es la Comisión de Estudios del Sector Privado sobre Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial. Nuestra función, pues como dice nuestro nombre, es hacer estudios y análisis sobre diferentes temas relacionados con la sostenibilidad, particularmente la sostenibilidad ambiental. Y tenemos varios grupos de trabajo, uno de ellos es el de gestión corporativa, que coordina Viridiana, precisamente, y además de esto y de los estudios, pues también tenemos un enfoque hacia buenas prácticas que hemos estado recientemente promoviendo de manera más intensiva. Dentro de este tema de buenas prácticas, justamente está el tema de TCFD, que nos parece algo fundamental y que está, digamos, alojado en el grupo de cambio climático de la Agenda 2030 a través de un subgrupo que justamente se llama Gestión Corporativa del Cambio Climático. Comentar brevemente que el tema de TCFD nos parece vital como una metodología estandarizada para determinar información clave sobre riesgos y oportunidades, como ya se ha estado exponiendo, particularmente por el anterior expositor, de manera muy, muy importante. Yo creo que el tema fundamental es poder destacar
y privilegiar las mejores oportunidades de inversión por sus cualidades de sostenibilidad. En algún momento ha habido una cierta disyuntiva o debate de si la sostenibilidad está opuesta o no a la competitividad. Sin embargo, está clarísimo que la competitividad y la sostenibilidad van de la mano, que esto nos parece algo sumamente relevante porque esto alinea los incentivos para la inversión en proyectos y en empresas sostenibles. Y bueno, pues está muy claro también que la sostenibilidad es aquello que es viable y que las empresas que no sean sostenibles, pues simplemente no tendrán viabilidad ni presente ni futura. En ese sentido, nos parece fundamental que las empresas tengan a mano una herramienta de este calibre, alineada a los mercados financieros, y que esto permita pues que puedan identificar estos riesgos y oportunidades y ser competitivas y sostenibles en el largo plazo. Quizá un poco para tratar de ejemplificar la importancia de los mercados financieros y su inmensa influencia, pues está el caso muy conocido de Tesla, esta empresa de vanguardia de autos eléctricos, que bueno, no sé si sea todavía el caso porque hace tiempo que no sigo los datos, pero muy claramente, a pesar de las importantes pérdidas año con año, ¿no? por ser una empresa nueva, etcétera, pues tenía un valor de capitalización en el mercado mayor que muchos o casi todos sus competidores de empresas tradicionales que llevaban décadas en el mercado de los vehículos. Esto de alguna manera ilustra la influencia de los inversionistas y la selección o el apetito por inversiones sostenibles. Me parece que esto da una idea, digamos, afortunadamente, de la importancia de los mercados. Y en ese sentido, en la medida en la que la información puede estar estandarizada y pueda divulgarse de una mejor manera, pues para los inversionistas habrá mucho más digamos, identificación de qué empresas son las que son sostenibles, de cuáles han incorporado los diferentes riesgos y oportunidades climáticas a su gestión de negocios, y para las empresas también tener la claridad de qué tipo de estrategias son fundamentales para ser sostenibles en el largo plazo. Se habla de la importancia, por ejemplo, de los famosos del fondo de 100 billones de dólares, que se habla en la COP y que ojalá se concrete. Sin embargo, en diferentes COPs, el sector privado ha dicho muchas veces que el sector privado por sí solo invierte mucho más de los 100 billones de dólares anuales en la transición energética, por ejemplo, ¿no? Se habla de trillones de dólares. En ese sentido, me parece que en la medida en la que hay proyectos atractivos y que hay claridad de información de qué oportunidades son realmente sostenibles, en esa medida se atrae los capitales. Y en ese sentido me parece que es fundamental. Ahora, quisiera realmente también referirme muy brevemente a otro tema que es también vital, que es el entorno regulatorio y el entorno de negocios. El Consejo Coordinador Empresarial y Céspedes están justamente apostados por mejorar el entorno de negocios, el ambiente en el cual se llevan a cabo los negocios, y por, digamos, incentivar que la sostenibilidad sea la guía para el negocio. Desgraciadamente, el entorno regulatorio muchas veces es desfavorable porque en lugar de orientar y de favorecer las inversiones sostenibles, orienta a inversiones que no están alineadas a la descarbonización y a la sostenibilidad. También tenemos un entorno sobreregulado, demasiadas regulaciones, muchas de ellas realmente digamos, innecesarias, que estorban la buena gestión de las empresas. Entonces, bueno, también parte de lo que hacemos, tanto en el Consejo Coordinador Empresarial como en Céspedes, es buscar un mejor entorno de negocios que permita a las empresas identificar las oportunidades y que les permita ser sostenibles, viables y rentables, con todo lo que eso significa en el largo plazo. Finalmente, bueno, pues nos congratulamos de ser parte de este consorcio y de esta iniciativa. Nos da mucho gusto
el que de una forma tan ágil y tan clara se despliegue esta iniciativa de TCFD, y pues estamos a las órdenes para poder colaborar con esta iniciativa, para poder animar a las empresas a que incluyan en sus reportes corporativos el TCFD, y también en lo posible a sus cadenas de valor. Y por supuesto, pues estamos apostados por una economía descarbonizada, una economía sostenible, donde reconocemos la importancia de los mercados financieros y cómo influyen en en identificar los riesgos y oportunidades que permitirán justamente perfilar una economía de bajo carbono y una economía sostenible en el mediano y largo plazos. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Gracias a ti, José Ramón. Y doy la bienvenida a Alba Aguilar, directora general del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, para que nos hable de la relevancia del TCFD para los inversionistas. Adelante, Alba. Muchas gracias, Viridiana. Muchas gracias a todos. Buenos días. Me da mucho gusto también estar con ustedes y compartir, pues justo qué es lo que nosotros perseguimos desde hace varios años, desde el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Es una organización que tiene justo como objetivos principales impulsar las mejores prácticas en finanzas verdes y sostenibles, la creación de capacidades entre actores financieros y la movilización de capitales hacia proyectos verdes y sostenibles. Les agradezco a todos su participación en este primer taller sobre el TCFD, una tarea que nos habíamos propuesto desde hace un año o más de un año, y donde hoy la vemos pues ya iniciada, y nos da muchísimo gusto que estén todos ustedes aquí acompañándonos con este gran nivel de exposición que vamos a tener, o que tuvimos hoy, que vamos a tener en las próximas sesiones. Vamos a ver en todas estas siguientes sesiones, vamos a profundizar sobre las recomendaciones de este marco de referencia que nos van a permitir a todas las empresas y a las instituciones financieras implementar esas estrategias de sostenibilidad que sean mucho más robustas, pero sobre todo que tengan una verdadera visión de largo plazo. Y creo que aquí es la gran diferencia, y ya lo explicaban muy bien, sobre pues la visión de cómo analizar los temas financieros, y ahora cómo analizar los temas que consideramos que no son financieros, pero que tienen impactos financieros. Agradezco especialmente la colaboración conjunta de todos los que han sido partícipes para que esto se detone, y bueno, principalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Cooperación Alemana, GIZ, a la Embajada Británica, a Céspedes y a Oliver Wyman, que hacen posible que este desarrollo de talleres, en especial también celebro la participación del doctor Belaustegui Goitia, quien va a liderar el nuevo consorcio del TCFD en México, y que creo que es una iniciativa que marcará definitivamente un precedente en nuestro sistema financiero. Esto significa un antes y un después en las prácticas de divulgación y reporteo sobre riesgos y oportunidades climáticas. Y para hablar sobre la relevancia del TCFD para los inversionistas, en especial para los inversionistas que operan hoy en nuestro país y que son uno de los principales usuarios de la información, me gustaría compartir con ustedes una de las iniciativas desarrolladas desde el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que se encuentra en línea justo con los temas que hoy hemos aprendido. Hace un año, en septiembre de 2020, se lanzó al mercado una solicitud hacia emisoras respecto de información ESG. Y me gustaría subrayar que esta solicitud fue desarrollada por miembros del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes después de un amplio trabajo de investigación sobre las principales tendencias en revelación de información ESG, analizando marcos de reporteo y diferentes estándares globales. Esta solicitud fue firmada de forma voluntaria por inversionistas institucionales locales y globales con operaciones en México, y también se unieron a esta solicitud otras instituciones que firmaron en apoyo, como son todas las asociaciones financieras, algunos bancos locales, banca multilateral, banca de desarrollo, consultores especializados, algunas emisoras y socios estratégicos. En esta solicitud, pues finalmente, después de una serie de motivos, se solicita a las emisoras listadas en las bolsas de valores la aplicación del marco TCFD y los estándares también de SASB para la divulgación de información sobre sostenibilidad.
Comparto con ustedes algunas cifras actualizadas a septiembre 2021 al respecto. Y hasta ahora tenemos que se han adherido a esta solicitud 91 firmantes, de los cuales 66 son inversionistas institucionales y 25 son instituciones que firmaron en apoyo. El monto total de activos bajo administración que suman todos ellos es de 6.7 billones de pesos, es una cifra que representa el 27.6% del PIB nacional. Destacan como gremios firmantes 7 afores, 8 compañías de seguros, 27 fondos de inversión y gestores de portafolios, 25 asesores de inversión, 5 asociaciones financieras y las 2 bolsas de valores de México. Las razones y el alcance de estas solicitudes emisoras respecto de la divulgación ASG se sostiene alrededor de un consenso que incluye 5 premisas principales. Y voy a ir muy rápido. Primero que nada, que el cambio climático, ya se dijo, es el mayor riesgo para la comunidad global en términos de impacto y de probabilidad de ocurrencia. Y México es uno de los países más vulnerables al cambio climático por sus condiciones geográficas y socioeconómicas. Los requerimientos y consideraciones de criterios ambientales y sociales de gobierno corporativo por parte de la industria de inversiones se incrementa día con día. Y existe una necesidad urgente por conocer cómo las empresas responden a los desafíos climáticos y a otros ambientales, sociales y de gobernanza que pueden afectar su operación y su estrategia de negocio en el corto y largo plazo. El tercer punto es que, de acuerdo a las recomendaciones del TCFD, la estrategia de sostenibilidad corporativa debe de involucrar a los consejos de administración y a todo el equipo de dirección. Y ese es el punto inicial. La información ASG debe ser revelada y debe de ser financieramente material, de acuerdo al modelo de negocio, a la industria a la que pertenece la empresa, y tal como lo sugieren los estándares SASB, entre otras cualidades. Esta información debe de ser básicamente comparable, confiable, consistente, periódica y cuantitativa. Y toda la información ASG que sea material debe formar parte de los reportes financieros, ya que resulta relevante para el análisis y la toma de decisiones. De acuerdo a estas 5 premisas, pues es la firma de estas solicitudes emisoras del mercado, que sin duda las instituciones que firman esta solicitud están enviando al mercado una señal poderosa y muy positiva que refuerce el consenso y el esfuerzo colectivo que se impulsa ya desde hace un año por diversos inversionistas del sistema financiero mexicano y de los cuales están reconociendo que no solo es importante revelar información, sino también la urgencia de elevar las prácticas de divulgación de información climática, ambiental, social y de gobernanza, pero la necesidad de contar con datos estandarizados que sean públicamente disponibles en el mercado y sobre todo que la información reportada sea financieramente material y relevante para la toma de decisiones. Muchísimas gracias y bueno, celebro que este haya sido el primero de nuestros próximos talleres que tomarán pues una relevancia en la medida en que ustedes vean cómo va avanzando este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Y ahora demos paso a la sesión de preguntas y respuestas. La mayoría nos pregunta si vamos a compartir el material. Les enviaríamos el PDF, la presentación, para que lo tengan a la mano. Y Philip, nos preguntan, ¿cuál es la relación de TCFD con SASB-GRI y cómo se diferencia de CDP? Sí, es una buena pregunta. El Sustainability Accounting Standards Board, aquí, muy bien. Ahora puedo empezar mi video. El Sustainability Accounting Standards Board ha empezado a estandarizar también el nivel de divulgación o estandarizar las diferentes divulgaciones de sustainability, ¿no? Yo creo que vamos a ver una alineación entre los 2 estándares en los próximos años, más que van a acercarse más, ¿no? Hasta ahora lo hemos visto en varias ocasiones que muchos de los diferentes estándares también están utilizando TCFD como una orientación y están aceptando pensamientos y recomendaciones de la TCFD
a su estándar y aumentando su estándar para que se acercan los dos. Yo supongo que vamos a ver algo similar con el Sustainability Accounting Standard. Hasta ahora no es así. Hasta ahora todavía son muy diferentes, ¿no? De acuerdo. También nos preguntan, ¿cuánto tiempo en promedio le toma a los bancos y en general a las empresas en aplicar las recomendaciones de TCFD? Bueno, yo creo que es un camino, es un viaje a llegar ahí. Y la pregunta siempre es, ¿desde cuándo a cuándo mido? Yo creo que es un viaje de varios años a llegar a una implementación buena de TCFD, pero esto no significa que no se puede divulgar después de un primer parte, después de 3/4 de un año, medio año. Creo que se puede llegar a un nivel básico de divulgación y después se va profundizando con cada año más y más. Perfecto, gracias, Philip. Y una última pregunta por cuestión de tiempo. Nos preguntan, ¿cuál ha sido el impacto del TCFD en la canalización de recursos a la realización de proyectos sostenibles? Bueno, creo que lo hemos oído en las palabras de bienvenida de Juan Carlos, que nos ha explicado que hemos visto una aumentación impresionante sobre los fondos de inversión en temas verdes, en ESG, con un foco en ESG y sostenibilidad. Y claro, estos fondos necesitan información a entender cuáles empresas son los más sostenibles, cuáles empresas son alineados con el tema de sostenibilidad, donde tenemos menos riesgo de riesgos climáticos. Y ahí TCFD tiene un parte clave y ayuda a cambiar los flujos de capital a este tipo de empresa. Y lo vemos, uno de los otros ponentes ha dado el ejemplo de una de las empresas que se ocupa de movilidad eléctrica. Si se compara las valuaciones entre las empresas que son enfocadas en sostenibilidad y ofrecen soluciones de sostenibilidad que son que tienen un bajo riesgo climático, se ve valuaciones mucho más altos. Que no tengo a mano es un estudio que dice cómo se ha mejorado la situación de financiación para estas empresas, pero estoy seguro que teniendo en mente estos cambios en valuación, que se puede ver un efecto muy grande. Muchas gracias, Philip. Y bueno, terminamos. No sin antes agradecerles muchísimo su presencia de parte de todos los involucrados el día de hoy. Y también recordarles que este fue solo el primer taller de una serie de 6 talleres donde veremos a profundidad las recomendaciones del TCFD. Les compartimos las fechas para que vayan apartándolas en su agenda. De nuevo, agradecerles mucho su presencia y también invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter TCFD Consorcio MX, donde estaremos publicando información relevante del TCFD y del consorcio de información de los talleres. Muchísimas gracias.